Vamos a empezar con el primero de los ejes, entonces: ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático y protección del entorno. Quien va a moderar este eje es el defensor del pueblo del Chaco, Bernardo Bolog. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de encontrarnos. Siempre es grato ver las caras amigas y más allá del espacio de compartir y charlar, poder hacer un poco los balances, los revivals, las actualizaciones y las agendas que nos tocan. Muchísimas gracias en primer lugar, María Rosa, por anfitrión y por abrirnos la puerta de tu defensoría, de tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Carlos Constella, es un placer, realmente es la linda música que uno tiene, escucharte, hacer una historia tan actual como es la que con tus relatos siempre nos traes en la mesa. Y muchísimas gracias, Cristina, por estar primero aquí y también por tus palabras siempre al corazón que nos das cada vez que nos podemos encontrar. Imagino lo que habrá sido ese Caracas del 83, que también era un poco lo que pasaba cuando a inicios de los años 80 la discusión sobre los recursos naturales, no sobre el ambiente, sino sobre los recursos naturales, tibiamente empezaba a tomar protagonismo en las agendas públicas de los distintos gobiernos. 1972 es por ahí el punto de inicio, junio del 72, con la Declaración de Estocolmo de la Conferencia del Medio Ambiente, que fue como el primer llamado del derecho internacional público para que los estados empiecen a trabajar una problemática que empezaba a tener mucho más ruido, principalmente basado en lo que era la contaminación, como un gran concepto muy amplio, pero una preocupación cada vez más fuerte que empezaba a tener, por un lado, los estados y, por otro lado, no la sociedad, sino determinados actores de la sociedad, grupos conservacionistas, sectores de muy altos ingresos que veían cómo sus lugares eran cada vez más alterados en su propia capacidad de carga o de absorción, y que ya en la Argentina, allá por 1973, va a tener el primer hito de constituirse una Secretaría de Recursos Naturales y Protección del Entorno de la mano de la querida Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz, y también en lo que fue el manifiesto de esos principios de empezar a tomar al ambiente, a la protección del ecosistema como una política pública, casi 40 años después, Argentina vuelve a ser pionera mediante la sanción de la Ley Yolanda, que es la primera ley de su tipo donde se obliga a los funcionarios a recibir capacitación en materia ambiental. Pero Argentina va a tener un derrotero muy particular en cuanto a la cuestión ambiental. Son las provincias las que empiezan primero a sistematizarlas en sus códigos, en sus legislaciones. Mendoza, punta de lanza, a través de, por ejemplo, Cano y toda esa serie de juristas que son los que empiezan a trabajar la cuestión de la protección de los recursos naturales y luego el ambiente. Y después el constituyente a través del año 94. La jurisprudencia de inicio de los 90 es la que da un poco el concepto a esto. ¿Quiénes son los legitimados activos para reclamar por el interés difuso, por el interés colectivo? Pero otra paradoja de Argentina. Argentina sanciona el archiconocido artículo 41 de protección del ambiente, este deber derecho que tenemos todos los habitantes, pero recién 8 años después Argentina se va a dar sus leyes de presupuestos mínimos ambientales, que es la legislación que hoy tenemos en materia ambiental. Actualmente tenemos 13 leyes, siendo la ley marco, la ley 2575, la ley general del ambiente. Y no fue también por un espíritu del legislador, fue porque mucha ciudadanía que ya venía haciendo presencia, activando fallos judiciales, y a 10 años de, justamente, la Convención de Río del 92, que es la que hoy da el marco de institucionalidad política y soft law en materia internacional, con la Conferencia del Cambio Climático, la Conferencia de Biodiversidad y la Convención Marco General sobre Ambiente, a 10 años de esa cumbre, Argentina tenía que ir a mostrar resultados de política ambiental y no tenía siquiera sancionada una sola ley. Entonces, en el apuro se sancionan las 3 primeras leyes de presupuestos mínimos ambientales. Una de ellas, la 2575, la Ley General del Ambiente, que es la que establece los principios de política ambiental, las acciones necesarias para trabajar en política ambiental,
y un poco la arquitectura institucional de cómo funcionar en base a esto. Con algo que ahora ya está saldado, pero que siempre de vez en cuando se la quiere reactivar, la discusión de por qué el Estado federal sanciona leyes de protección del ambiente. Por eso ese presupuesto mínimo, esa protección base, ese piso mínimo, para que después las legislaciones, o mejor dicho, los gobiernos provinciales y municipales, trabajen sobre ese mínimo, pero nunca bajen de eso, que siempre sean con estándares superiores. Y ahí aparecen las Defensorías del Pueblo un poco también, como lo mencionó Constella, porque la propia Constitución le da esa legitimación en materia de derechos colectivos y en materia de derechos difusos. Y ahí va un poco la apertura del juego y lo que les quería proponer de trabajar hoy en el espacio que tenemos. Nuestras defensorías se han vuelto el lugar común donde va la ciudadanía cuando tiene un reclamo ambiental. Capaz en otras cuestiones hacemos siempre el mismo relato. El que llega a nuestra defensoría es porque ya tocó muchas puertas, se cansó hasta que supo que existía algo como la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones de tipo colectivo ambiental, sí las defensorías empiezan a asumir un papel mucho más protagónico, sí la obligación es casi inmediata. Los casos pueden ser desde una mala o deficiente gestión de residuos en un municipio, problemas por una mala aplicación de agroquímicos, cuestiones referidas a contaminación industrial de una fábrica que quedó en el medio de un pueblo, cuestiones interjurisdiccionales donde la Defensoría puede ser por lo menos garante del cumplimiento de una sentencia judicial. Ejemplo típico, caso Mendoza, donde la Defensoría del Pueblo de Nación tuvo un papel relevante. Y ahí nos obliga a las Defensorías del Pueblo a tratar de aclimatarnos a ese humor que nos demanda respuesta de tipo ambiental. Y las Defensorías hemos realizado muchísima literatura, muchísimos casos de experiencias prácticas, cada uno, no quiero particularizar porque cada uno ha trabajado y mucho la temática socioambiental. Nuestros propios cuadros, nuestros propios trabajadores, a la fuerza, más allá de aquel que está o es convencido, se han inmiscuido, se han embebido en la cuestión socioambiental. Pero sin embargo, lo que yo veo es que todavía nosotros, como Defensorías del Pueblo, seguimos teniendo un papel reactivo y no preventivo, que es la naturaleza que tienen las cuestiones de tipo ambiental. Nosotros vamos cuando ya el problema nos estalló. No se autorizó un desmonte, cuando ya se contaminó por el venteo los agroquímicos y cayó sobre una escuela, cuando se quemó un basural o se abrió un nuevo basural. Siempre vamos para acá. Obviamente, cuestiones de recursos, cuestiones de distintos tipos, pero vamos ya sobre el problema y no jugamos con las dos grandes herramientas que nos proporciona la política ambiental, que es el principio de la precaución y el principio de la prevención de estas contingencias socioambientales. Y para mí, a las Defensorías del Pueblo, se nos abre una interesante oportunidad en lo que es la materia del cambio climático. El cambio climático es ese gran fantasma que nos viene dando vueltas hace 30 años, que cada día que hay una lluvia fuerte o hay un incendio o hay una sequía, metemos todo en cambio climático. Todo es cambio climático, no importa el cómo o el por qué, pero todo es cambio climático. Y de alguna manera u otra, directa o indirecta, todo hoy es cambio climático. La agenda política, geopolítica, está discurriendo en cambio climático. Y aparecen cuestiones o conceptos que cada vez los vamos a ver con mayor fuerza: mitigación, adaptación, resiliencia, países contaminantes, protocolo de Kioto, acuerdo de París, son como que empiezan a aparecer de un momento al otro. Pero la política tradicional sigue viendo al cambio climático en una manera un poco cómoda, sobre todo en nuestros países, lo ven como un problema de afuera, que es verdad. Nosotros no somos países que generamos las emisiones en altos volúmenes, nosotros no somos responsables de eso. Ahora bien, el problema que pasa con las variables de temperatura van a afectar por igual a Yakarta como a Resistencia y Corrientes. El deshielo que puede tener los glaciares de la Puna boliviana pueden afectar también a la provisión de agua de Salta, Jujuy y Tucumán. O los problemas del mayor aumento del nivel del mar van a afectar en todo lo que es la cuenca del río de la Plata, la cuenca del Paraná, la cuenca del Paraguay, la cuenca del Bermejo, simplemente por meter algunos botones de muestra.
Y ahí es cuando el cambio climático nos empieza a aparecer de otra manera, ya no solamente como una cuestión ambiental, sino como una cuestión social. Los daños que genera el cambio climático, los costos que implica el cambio climático a los sistemas de salud, a los sistemas de transporte, a los sistemas de infraestructura y también a nuestros derechos que tenemos que se ven postergados por las malas decisiones. Me acuerdo, creo que fue hace un año o 2 años que Santa Fe había trabajado en lo que era la semana de la agenda climática. Ahora estamos transitando, fines de octubre es la agenda climática, es decir, acciones que nosotros podamos desarrollar para que este concepto tan amplio, tan macro, tan fuerte, podamos llevarlo a nuestros clientes, en definitiva, que son nuestros ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo podemos traducir algo que todavía sigue siendo lejano, por más que esté presente, como es el cambio climático, en acciones o en proposición de acciones donde la materia climática sea una suerte de línea transversal que ocupa nuestras políticas, nuestras propuestas, nuestras líneas de trabajo? Recuerdo también, creo que no lo veo a Bravo de San Martín de los Andes, ellos habían hecho una propuesta muy interesante que era trabajar junto a su comunidad, no solo en la plantación o forestación de especies nativas de árboles, sino también en medir cómo eso podía incidir en la calidad de vida de sus propios habitantes. No era simplemente planto el árbol, me saco la foto, sino también cuánto podía yo darle una mejor calidad de vida a los propios habitantes de mi propia comunidad. Entonces, mi propuesta era, ¿cómo podemos nosotros como defensorías del pueblo poder trabajar la agenda climática? ¿Cómo podemos ubicarnos, sobre todo pensando para el año que viene, que se van a cumplir los 10 años del Acuerdo de París, que es este acuerdo madre, donde hoy unifica y obliga a todos los estados a que contribuyan al cambio climático. Mientras yo estoy hablando, posiblemente la temperatura global de la Tierra haya subido 0,0,0,01. Y 10 años atrás, nosotros teníamos una temperatura global de 1.1. ¿Qué significa esto? Ahora estamos en 1.2. Significa que la temperatura global de la Tierra está en un pico cada vez mayor, que las partículas por millones que tiene la atmósfera, estamos por llegar a los 450 millones de partículas por millón, es decir, la concentración de gases de efecto invernadero, que el cambio climático es real, que, como bien dijo María Rosa, cuando aquellas voces aparecen, una de las primeras cosas que quieren discutir es la negación al cambio climático. No es casual que se quiera discutir la negación al cambio climático porque esto es un problema de otros, o esto es un efecto de la propia Tierra. Entonces, me parece que nosotros como Defensorías del Pueblo, como lugar que somos un amplificador de buena parte de la sociedad, podemos trabajar en esta agenda climática, utilizando el pretexto de los 10 años del Acuerdo de París. ¿Qué acciones podemos desarrollar? ¿Qué jornadas? ¿Qué capacitaciones? ¿Cómo podemos hablarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas de nuestras provincias o municipios sobre cómo le afecta la agenda climática? ¿Cómo podemos trabajar incluso, me animo a desafiarlos, en esta obra magnífica que fue el Diccionario de las Defensorías del Pueblo, en una suerte de guía de las acciones climáticas para que nosotros también la podamos desarrollar? Simplemente es un disparador, un tema que quería proponerlos, pero lo importante es que ustedes hoy nos puedan hacer este intercambio de experiencias, en qué han venido trabajando, en qué han venido realizando, qué tienen ganas de compartir, de manera que la agenda socioambiental tome la misma relevancia que la agenda de los servicios públicos, que la agenda de los derechos de los consumidores o la agenda que cualquiera de nosotros tengamos en nuestra diaria. Pero insisto, y no porque sea un convencido de la temática, nos da una oportunidad el cambio climático de ubicarnos en un papel relevante al momento de discutir, al momento de negociar y al momento de, ¿por qué no?, ser una voz autorizada al momento de generar políticas públicas y de obligar a los estados a trabajar realmente en algo más coherente como es la agenda socioambiental. Así que un poco esta excusa, estas palabras, esta perorrata, y arrancar con cada uno de ustedes, que es lo interesante. Y bueno, quien te toca, no sé dónde estás, Martín Pérez Morando, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Viedma. Tenés entre 5 y 7 minutos, siendo generosos, para poder generar un poco este espacio contigo de experiencias, aportes y trabajos que nos quieras comentar. Hola, bueno, para lo que no, primero voy a corregirte, Marina, mi nombre. Ya estoy acostumbrado a que me lo cambien, pero bueno.
No, básicamente quería contar una experiencia local en nuestra ciudad, que es la capital de la provincia. Ustedes deben conocer lo que es el proyecto GIRSU. En algunas localidades del país este proyecto tiende al tratamiento de los residuos sólidos urbanos de una manera integral. Creo que hay 5 o 6 proyectos en el país con financiamiento del BID. Es un cambio de alguna manera de toda la mentalidad del trabajo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos. Para ser breve, el proyecto este lleva su desarrollo 3 años, implica una modificación de nuestras ordenanzas, implica la instalación de una tasa GIRSU, que es una tasa específica para el sostenimiento de esta nueva operación de los residuos sólidos urbanos, implica terminar con los basurales de cielo abierto, una planta de separación, todo un sistema que empezamos a encontrar que tiene cierta dificultad. Esta sería la parte positiva, ¿no? La parte que digo porque si acá hay representantes provinciales o municipales, en algún momento tienen que plantearse a sus consejos la modificación y el cierre permanente de los, que es un elemento más que influye en nuestras comunidades. No es toda la problemática ambiental. Eso lo planteo porque la principal dificultad que tiene este proyecto en este momento es el financiamiento seguro, la operación de ese proyecto. Es como que la obra civil, de alguna manera, es lo más económico, pero lo más caro es sostenerlo en el tiempo, digamos, ¿no? Y digo yo porque las inversiones que se hacen en este tema, en muchos casos, llegan tarde. Quería contar esta experiencia porque de alguna manera a nosotros nos tuvo como protagonistas participando, primero tratando de incluirnos en lo que era la economía circular que se está dando alrededor del proyecto. Digo porque cuando uno lo lee, lo estudia, es una cosa, pero cuando lo tiene en la práctica, en su propia comunidad, es otra cosa. Y empiezo diciendo que también un gran déficit que tiene este proyecto es la falta de proyección financiera y la falta de conciencia comunitaria o las políticas que no se hacen correctamente en el término educativo. Como siempre decimos en la Defensoría, no hay que enseñar a nuestros hijos, sino hay que enseñarlo a los adultos, porque todos los programas educativos para desarrollar estos programas de cuidado del medio ambiente van hacia las escuelas. Ustedes lo habrán pasado, hemos ido a las escuelas. Y en realidad, quien más daña al medio ambiente somos los adultos. Quien menos conciencia tiene del cuidado del río y de nuestro mar son los adultos. Pero bueno, si no quiero abusar del tiempo, sí ya está funcionando. Estamos en el 5º año. Sí, por eso digo que el problema que se presenta ahora, digo por si algunos pueden lograr que estos proyectos, que si bien en el inicio es una inversión muy importante, el sostenimiento, el encadenamiento me parece que es muy importante también. Porque efectivamente nosotros tenemos una planta de separación, pero bueno, es todo un problema lo que significa. Es decir, para ser muy claro, digamos, el esquema teórico es perfecto, pero el gerenciamiento y la falta de capacitación no hay muchos lugares en el país que se prepare a gestores. Sí funciona relativamente bien lo que es la economía circular. Todas las personas que trabajaban en lo que antiguamente eran nuestros basurales, como los conocimos antiguamente, hoy están insertados con una cooperativa. Pero no alcanza con eso. Fundamentalmente porque el régimen tiene un déficit de sanción. Quien hoy comete, digamos, no sé, desde arrojar un residuo peligroso a uno común, prácticamente no tiene ni sanción social ni sanción de parte del Estado. Existe la norma, pero prácticamente podemos tener los municipios muchas multas por infracciones de tránsito, como si eso fuera el gran problema, pero quien contamina o arroja residuos en algún lugar de la ciudad, prácticamente, digamos, no existe la posibilidad. No es que no exista la sanción, no existe la... Por eso digo, el tema de la conciencia social en estos proyectos es muy importante. Bueno, nada más, te agradezco y espero no haberme excedido del tiempo. Tiempo correcto y exacto. Buenísimo el tema, porque es un tema que también creo que ocupa las agendas. Fernando Risi, de Mar del Plata. 5 minutos, por favor. Fernando. Bueno, nosotros, buen día a todos y a todas, gracias. Nosotros venimos trabajando en una agenda ambiental que tiene que ver básicamente con, precisamente como decía Marí, la existencia de normas que no se cumplen. Es decir, en General Pueyrredón, en Mar del Plata, tenemos gran cantidad de áreas protegidas
en un ámbito donde existió un cuerpo de guardaparques de 20 personas, había llegado a una persona hace 2 años. Y nosotros trabajamos en eso fuertemente con las entidades ambientalistas, con militantes del tema ambiental, y logramos tras mucha lucha que se revirtiera eso, que se generara un reglamento de uso de las áreas protegidas de Mar del Plata, que son básicamente Parque Camet y la Reserva Integral de Laguna de los Padres. Ahora Mar del Plata va a cumplir 150 años y estamos impulsando ante el Consejo Deliberante un programa de forestación muy amplio, muy abarcativo, que se llama Árboles del Sesquicentenario. Lamentablemente tenemos que decir que las autoridades que están en el área ambiental creen que ya lo han hecho todo, creen que no hay nada nuevo por hacer y por lo tanto han respondido que ellos ya lo están haciendo ese plan. En realidad son intentos de forestaciones aisladas los que hacen cuando nosotros proponemos un plan integral de reforestación de la ciudad que genere un activo ambiental importante, ¿no es cierto? Y cada iniciativa que tenemos nos topamos con esa cuestión, que las autoridades creen que ya lo están haciendo, que las autoridades creen que nada nuevo puede incorporarse a la agenda, y esto nos pasa en muchos casos, Ahora afortunadamente hemos incorporado a través de la cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata estudiantes de Derecho que están haciendo sus prácticas sociocomunitarias y se han interesado en la materia ambiental. Tenemos una ordenanza del diciembre del año pasado que impulsó la presidenta del Consejo Deliberante, acompañada por la Cátedra de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, que realmente es de avanzada. Es tan amplia, tan abarcativa, que prácticamente en un año todavía no hemos podido terminar de analizarla, que si quieren la podemos compartir para que tengan este documento. Así que queremos trabajar profundamente en eso. Pero cuando las normas salen, es difícil que se apliquen. Tenemos esa dificultad tan grande. El área ambiental en General Pueyrredón está dividida entre una dirección de gestión ambiental que es de carrera y una dirección de gestión ambiental que es política. Entonces cada uno va por su lado. El funcionario político genera acciones de más relevancia o más magnitud mediática. Y el área de carrera o de planta se ocupa más que nada de la parte burocrática del ambiente. Pero realmente creemos que son 2 direcciones generales, para que sepan, para que vean, en la estructura orgánica el ambiente está mirado desde el punto de vista de una tercera línea. Es decir, no tiene un rango de subsecretaría o de parte de una secretaría municipal, sino de dirección general. Es una tercera línea de decisión política, con lo cual no se garantiza transversalidad, no se garantiza intensidad en la acción política. Así que bueno, en todo este sentido son un poco los temas ambientales o medioambientales en los que estamos trabajando, y ahora estamos sumando un consejo, la propuesta de un consejo local del hábitat y del ambiente, con muchas entidades, tratando de trabajar y de sumar espaldas, ¿no es cierto?, para llevar adelante este reclamo de políticas públicas. Así que básicamente ese es un poco el panorama que tenemos desde General Pueyrredón. Muchísimas gracias, Fernando. Qué interesante esto, ¿no? Ellos ya lo están haciendo, ya lo estamos haciendo, ¿para qué traer algo nuevo a lo que ya está? Yo le quiero hacer una pregunta a Fernando, ya que Sí. estamos con el tema de Mar del Plata. ¿Qué pasó con la petrolera? Con la petrolera. Por ahí hubo un gran problema. Nosotros intervinimos al principio cuando no había información ambiental. El intendente de General Pueyrredón interpuso un amparo pidiendo información ambiental, que no fue como se leyó por ahí en los medios, que se opuso a las petroleras. Básicamente tenemos movimientos ambientalistas que están opuestos a las petroleras, y nosotros la verdad que no hemos adoptado una posición en contra,
sino más bien de neutralidad, porque quedó acreditado básicamente a través de los estudios, etcétera, etcétera, que hay un resguardo importante en materia ambiental, y que por otro lado, desde el punto de vista productivo y de desarrollo económico, va a significar una actividad absolutamente relevante. Pero en la materia ambiental se informó, el Estado argentino emitió todas las informaciones que se habían requerido en su momento, y prácticamente quedó saldado, salvo algunos grupos ambientalistas que están reclamando mar libre de petroleras, pero básicamente esto es una política de Estado que va a seguir adelante. Muy bien, muy claro, Fernando. No sé si está Javier de Bedia, de Jujuy, ¿no? Si no, bueno, continuamos con Ismael Rins, desde Río Cuarto, todos los aportes y experiencias que nos quieras contar en muy claros 5 minutos. Gracias, Bernardo. Bueno, saludos a todos y a todas. La verdad que, como se ha dicho precedentemente, es un gran gusto, un gran placer poder reencontrarnos más en este marco de este festejo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Quiero saludar a Cristina Ricci, presidenta del Instituto, que hoy nos honra con su presencia. También, bueno, a todas quienes comparten esta alegría. Para no usar tanto tiempo de los 5 minutos de esta exposición, simplemente agregar algunos temas. Creo que el tema medioambiental en las defensorías, como dijo Bernardo muy bien, es la primera boca en esto, no se produce el otro tipo de relato. Y realmente es un tema de neto carácter político. Nosotros estamos en el marco de un contexto donde un candidato a presidente ha dicho que contaminar un río no constituye ningún tipo de afectación, ¿no? Entonces, creo que abordar esta temática en esta mesa tan importante, tan significativa, nos hace un llamamiento a poner de manifiesto este tipo de declaraciones, de las cuales no solamente repudiamos, sino que también hacemos un llamamiento a que se mire un poco lo que se está haciendo en la región. Chile, por ejemplo, ha sancionado recientemente la primera ley de ecocidio de la región. Esto es muy significativo. Muy significativo no por el adelanto que ha llevado en punta Chile a hacer esto, porque viene de un proceso donde todos los procesos de extracción de los recursos naturales ha sido muy devastador. Y esto es lo que nos pasa en Latinoamérica. Nos ha ganado el concepto de la dueñidad, ¿no? Es decir, los bienes naturales tienen dueños, estos bienes naturales son susceptibles de ser apropiados, y no se trata de bienes comunes. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, desde cada lugar donde tenemos nuestros asientos y nuestras, yo creo que más llamadas jurisdicciones, sobre todo en temas ambientales, debemos defender este concepto de bienes comunes, de bienes naturales. Sobre todo por esta cuestión, ¿no? Por este condimento político tan fuerte que tiene, vinculado a esta preocupación de la oposición, ¿no? Es decir, oponerse a la cuestión de inversiones ambientales muchas veces se ve y se negativiza el discurso y dice este se opone, los mismos de siempre son los que se oponen al progreso. Y acá sí tenemos que problematizar tal vez sobre la idea de lo que es el progreso. ¿Qué es el progreso? Si el progreso es esto que nos ha venido llevando a la devastación, a la deforestación, bueno, evidentemente sí nos oponemos a este progreso. Creo que acá hay que reverdecer ese discurso político que nos ha dejado la marea de la militancia ambiental. Hay que reivindicar la militancia ambiental como una militancia de estructura y de formación de leyes, como bien lo dijo Bernardo Bolog, y ir perdiendo un poco esa situación. Evidentemente, yo vengo de una zona donde el extractivismo se produce a través del modelo hegemónico soja-maíz, este modelo al que le hemos dado la discusión cara a cara, donde ya no se sabe ni se lleva la cuenta la cantidad de litros de glifosato que se utilizan. Ya se están, inclusive en mi universidad, se están generando una inversión muy grande para descubrir métodos para sacar el glifosato del agua, porque los niveles de glifosato en el agua ya son terribles. No hay en
en mi región ningún estudio serio que nos diga cuál es la tasa de cáncer de nuestra región. Y cuando uno quiere enfocar esos estudios, lamentablemente se encuentra con algunos escollos. Y creo que uno de las peleas que tenemos que dar como defensores y defensoras justamente es la pelea normativa, porque aquí nos enfrentamos en las violaciones a los temas socioambientales, con normativa que lo permite. Es decir, nosotros no, como defensores y defensores, no vamos a hacer cumplir una norma. En este caso, cuando se trata de cuestiones ambientales, vamos a discutir una norma, porque lo que está violentando la norma, muchas veces la norma ambiental, sobre todo las de fumigaciones, son el principio precautorio. Y el principio precautorio es un principio que Argentina ha asumido su defensa, ¿no? Y cuando uno lo ve en el sistema ambiental, evidentemente no se cumple. Entonces creo que los desafíos son muchos y son grandes para las defensorías, no solamente discutirlos desde el punto de vista técnico, legal y jurídico, sino también discutirlos desde el punto de vista político. Perfecto, Ismael. Importante esto de anticiparse también a la redacción de las normativas para... Simplemente porque está Ana Agostino y Luis por ahí, a quienes también los vi, pero bueno, quería saludarlos públicamente. Muy bien. Sí, Federico Núñez Burgos, de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta. Buenos días a todos y todas y agradecerles, por supuesto, al hilo la invitación. La verdad que es muy interesante encontrarnos y encontrar estos espacios para reflexionar sobre problemáticas comunes. Y bueno, me pareció hacer un pequeñito y abusando del tiempo recordatorio de agradecimiento a la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. La verdad es que es muy importante esto que han hecho del video. Lo más seguro es que se los tomemos prestado para reproducirlo en nuestras redes. Me parece que es una iniciativa muy, muy interesante. Así que bueno, muchas gracias. Y para compartir solamente una reflexión en realidad en materia medioambiental y compartir esta reflexión en función de lo que nos pasa a nosotros. Yo soy defensor del pueblo de la ciudad de Salta. Quienes han tenido la posibilidad de conocer la ciudad de Salta, es una ciudad que se caracteriza por tratar de conservar de alguna manera cierta tranquilidad del interior del país, en una ciudad que, y algo que tomamos por ahí, algo que tenía que ver con lo que decía Ismael recién, la presión de la urbanización, a pesar del intento, inclusive normativo, ¿no?, por contenerla. Digo normativo porque tenemos una serie de leyes y disposiciones del Consejo Deliberante que bueno, están en contra de las demoliciones y este tipo de cosas. Yo no estoy muy de acuerdo con ese criterio, pero de todos modos, digamos, ahí están, y esto hace que el casco histórico que ustedes conocen, medianamente se conserve como un casco histórico, y de los pocos que van quedando, me parece, en las provincias, o por lo menos en las capitales. Por ese lado ha sido positivo, tiene mis observaciones, pero no sería el caso. Ahora, ¿dónde está el problema que les quiero compartir? En la presión a la urbanización. Nosotros teníamos un área urbanizada, digamos, relativamente pequeña. Tenemos un problema geográfico. Nuestra ciudad es una ciudad alargada, porque en zona este tenemos una serranía sobre la cual no se puede construir, no se puede desarrollar. Por lo tanto, la ciudad se desarrolla por un solo lado y está sitiada por un río, como los ríos de deshielo, la mayor parte del tiempo están secos, pero son los ríos que tenemos. Y a partir de allí estaba desarrollada el área rural. Esta área rural sirve, como en la mayoría de las provincias o de las ciudades, digamos, de aprovisionamiento de los bienes básicos indispensables, especialmente frutas y verduras, especialmente verduras en nuestra región. Y toda esa zona, en función de la presión inmobiliaria que tiene que ver con la estructura misma de nuestra ciudad, progresivamente se ha ido transformando en grandes countries, especialmente barrios cerrados, que prometen vivir en la ciudad, pero como si estuvieras disfrutando la vida del campo.
Y esto, hasta aquí, la cosa camina y la discusión central es cómo hacemos para llevar a esas regiones las infraestructuras básicas, ¿no? Entonces yo pongo un barrio y la preocupación fundamental de los estados, de los gobiernos municipales, inclusive de gobiernos provinciales, cómo hago para que ahí llegue el agua, cómo hago para que llegue el gas, cómo hago para llegar el alumbrado público, sabemos que necesitan este tipo de organizaciones. En la mayoría de los casos, por el costo mismo, o sea, por el precio en realidad del producto que ofrecen, terminan pagándolo los mismos desarrollistas. Entonces, bueno, la empresa de agua se preocupa por llevar el agua, la empresa de luz por llevar la luz, ponen los transformadores, bla, 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 toda la historia. Y lo cierto es que la región o las áreas que naturalmente estaban destinadas para la producción de bienes que se consumían en las ciudades, a medida que esta presión existe, se va corriendo cada vez más lejos. Al producirse esto, empezamos a tener el problema que es el que quiero referirme, digamos, y dejarlo quizás como una problemática para algunas ciudades que estemos atravesando situaciones como estas, me parece que es fundamental verlo. No solamente el impacto medioambiental, porque aun cuando estos espacios urbanos nos prometan vivir en el campo, no estamos en el campo, se produce naturalmente toda una alteración, hoy tenemos graves problemas, por ejemplo, de desagües cloacales, porque las cloacas, digamos, terminan cayendo siempre hacia la ciudad, y entonces han desbordado. Digo, es un proceso natural. Para que esto ocurra, para que esto se resuelva, hay que rediseñar las cloacas de la ciudad, cosa que materialmente es cada vez más difícil. Pero bueno, pero la preocupación central que les quiero compartir es qué pasa con las áreas rurales en función de la provisión de bienes para las regiones para las áreas urbanizadas y, por supuesto, el efecto, digamos, medioambiental en estas grandes extensiones, ¿no? Que tratan de conservar o que pueden conservar. Nosotros tenemos un consejo consultivo en Salta, se creó con todo en los años 2000, un consejo consultivo económico y social que tiende a pensar una planificación de alguna manera del desarrollo urbano para, digamos, el objetivo era 2023, bueno, ya estamos acá, y estamos viendo esto. Entonces, digo, a mí me parece fundamental la función de la Defensoría en esto, para, en principio, alertar, y me parece que, bueno, se puede ir planteando, porque, a ver, lo que les pasa a muchas ciudades es que estamos pasando de ser de ciudades del interior del país, con esta tranquilidad, ¿no es cierto?, a ciudades mucho más grandes. Nosotros hoy tenemos una gestión sobre casi 600.000 personas, 700.000 personas, entre el área, digamos, urbana y periurbana, ¿no?, entre el área metropolitana de la ciudad, va a ir en aumento, ¿no? Y por lo tanto las demandas van a ir en aumento. Entonces, bueno, dejarlo como un eje, a mí me parece importante. Lo que nosotros estamos previendo es justamente avanzar en las planificaciones o sea, en los planes estratégicos de desarrollo municipales, llamando la atención sobre la zonificación para áreas rurales, digamos, que tengan los servicios particularmente necesarios para la producción de bienes que después se ofrecen en la ciudad. Me parece que esta es una alternativa, ¿no?, avanzar en esas zonificaciones. Pero bueno, si tienen alguna experiencia que podamos compartir, bueno, va a ser siempre bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Interesante. Sí. Continúa Marisa Graham. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la defensora del pueblo de la ciudad, gracias a Amelia López por haberme introducido aquí en este mundo, a Cristina. Bueno, quería contar brevemente que yo soy Marisa Graham, defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la República Argentina. Quería comentarles que nosotros tuvimos en todas las defensorías, en las 5 defensorías provinciales, que son anteriores a la nacional, y también en la nacional, demandas y denuncias de muchas chicas y chicos, y nenas y nenes que ven deteriorado su ambiente, desviados el cauce de sus ríos, cambiados sus paisajes, sus montañas, etc. Una de las primeras denuncias que tuvimos fue la famosa de Catamarca, de Andalgalá, y otras que no quisieran
extenderme por el poco tiempo que tengo. Pero sí, además de eso, además de esas demandas, porque las chicas y los chicos y las nenas y los nenes son los que primero se concientizan sobre el tema, aunque no los afecte directamente, y sobre todo sobre el tema del cambio climático, que es mucho más que su entorno y su paisaje, ¿no? Y que nos afecta a todos y a todas. Y en ese mismo momento, concomitantemente con eso, el Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, con el cual tanto la red de defensorías que armamos con Amelia y otros colegas, venimos teniendo una muy buena relación, estaba por emitir la observación general número 26, que es justamente Medio Ambiente, Cambio Climático y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, nos propusieron a las argentinas y argentinos, defensores pares como Amelia y otros colegas, hacer Juan Pablo Meaca de La Pampa, Rosana Franco de Misiones, Leandro Druera de Santiago del Estero, nos dijeron, bueno, hagamos una consulta, porque el comité antes de cada observación hace consultas regionales. Hicimos la primera consulta regional presencial después de la pandemia, con el apoyo, por supuesto, del comité y con un gran apoyo del canciller Santiago Cafiero, que puso a disposición toda la Cancillería. Y allí participaron alrededor de 200 chicas y chicas de toda la región y sacamos de allí la Declaración de Buenos Aires. Y quiero decirles con bastante orgullo para nosotras y nosotros los que lo organizamos y para el propio comité, que la Declaración de Buenos Aires, que tenía muchos textuales de los propios chicos y chicas, fueron incorporados a esta observación general número 26, que recorre el mundo y que tiene impacto en todo el mundo, y que además empieza con una frase de una niña, de una jovencita brasilera que lo dijo en la declaración, en nuestra Cancillería, y después a raíz de eso yo fui invitada, hace poquito estuve en Ginebra para justamente hablar de nuestra región y no solo de la degradación del ambiente, sino de un tema muy particular que también viven los chicos, y porque además tenemos que pensar que el cambio climático los va a afectar muchos más a ellos en términos históricos que a nosotros. Cuando yo era jovencita, del siglo pasado, y era alta, rubia y de ojos azules, quiero decir que hace muchos años, se hablaba de esto y yo decía, yo no lo voy a ver, y lo estamos viendo y lo estamos padeciendo en la República Argentina, en nuestra región y en el mundo. Pero lo que sí quiero decir es que allí nosotros, en la Declaración de Buenos Aires, que era una declaración regional de nuestra región, América Latina y el Caribe, fuimos muy firmes, porque los chicos y las chicas también lo fueron en sus participaciones, de hablar que la emisión de los gases de efecto invernadero no surgen centralmente de nuestra región, sino que está en las regiones centrales. Y que entonces lo que de alguna manera siempre sucede, esa lógica norte-sur de sometimiento histórico, de colonialismo histórico, también lo tenemos en la degradación del ambiente y también lo tenemos en el cambio climático. Por lo cual, cuando estuve en Ginebra, llevé la voz, nuestra voz, la voz de las Defensorías de Niños de la República Argentina, también para plantear el tema, y creo que es interesante que aquí se tome, que no es lo mismo quienes emiten esos efectos invernaderos o esos gases de efecto invernadero, y que alguna vez les toque a ellos hacer el esfuerzo, porque es muy fácil que ahora Suiza o Alemania solo tenga autos eléctricos después de que llenó el mundo de sus emanaciones tóxicas. Bueno, un poco de eso, contarles que para nosotros es fundamental la voz de las chicas y de los chicos puestas en estos temas y que son más conscientes que nosotros, los adultos, de cuáles son los efectos que puede tener este tema que estamos abordando en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Querido Karim, por favor.
Hola, buenos días a todos y a todas. Sepan disculpar, la verdad que por una cuestión de tiempo no hemos podido hacer una presentación como la que merecen ustedes. Pero... Karim, ¿querés presentarte, por favor? Sí, perdón. Soy Karim Canam, defensor adjunto de la provincia de Tucumán. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿No? Ah, perdón. Bueno, la verdad que antes que nada voy a seguir las palabras que había dicho Ismael, que me parece que corresponde que ILO y ATPRA tendría que hacer algún comunicado con relación a las palabras que ha dicho un candidato a presidente, que realmente no podemos dejar naturalizar que nosotros estamos acá hablando de una cuestión de ambiente y estamos naturalizando lo que dice posiblemente, y olvidemos la ideología y los colores, que cada uno lo tiene y nadie va a cambiar a nada porque hagamos un comunicado, pero nosotros no podemos dejar como institución naturalizar esto, así que me parece que sería conveniente y me gustaría dejarlo como una moción, pese que no es el momento, pero seguir lo que dijo Ismael, porque creo que para eso estamos. Siguiendo con lo que es ambiente, la verdad que cuando hablamos de ambiente, y sobre todo en mi provincia, en Tucumán, podemos hablar de proceso. Nuestra provincia tiene dos industrias muy fuertes, que es la industria azucarera y la industria del citrus. Sí, debemos reconocer que somos causantes de varios perjuicios, acá mi amigo Leonel, que es de Santiago, con la contaminación que hacían los ingenios, pero a través de una medida judicial, los ingenios, a través del tiempo, han ido cumpliendo, que incluso hace la Defensoría de Santiago, que nos invita permanentemente cuando ellos van a nuestra provincia, a que vayamos a hacer las visitas a los ingenios, y realmente eso se ha ido mejorando bastante, que ya no hay contaminación. Y cuando hablamos que se ha ido mejorando, esto es un proceso, o sea, y los procesos hay que realmente, cuando hablamos y nosotros nos juntamos, y estos son procesos que seguramente no vamos a tener una solución inmediata, pero los próximos defensores van a trabajar sobre otros ejes de medio ambiente, que seguramente, y eso es importante que nosotros. O sea, y también las leyes internacionales han hecho, por ejemplo, las citrícolas en Tucumán. Nosotros tenemos una citrícola la más importante del país, que es la proveedora mundial de Coca-Cola, que cumple con estandartes mundiales y no le compran la producción. O sea, eso ha hecho que realmente Tucumán vaya mejorando las cuestiones de medio ambiente. No significa que no haya mucho por hacer, pero si nosotros, como escuchamos las voces de los ciudadanos, de las ciudadanas, tendríamos que trabajar mancomunadamente todas las defensorías en un plan de trabajo, porque, por ejemplo, hay algunos que estamos hablando de una cuestión inminente, como dice él, lo que es, digamos, que ya en las grandes, hablamos de modernización, por ejemplo, y nosotros tenemos Villa Veraniega, quienes hablan de modernización y a su vez quieren tener un lugar de campo, quieren tener internet, quieren tener antena y no están viendo el impacto ambiental. O sea que también hay una dicotomía. O sea, la modernización va más allá del cumplimiento de las normas ambientales. Y para eso estamos nosotros, para colaborar a los gobernantes. Y creo que no es el mismo mensaje que lo dé tan solo acá el amigo de Salta, a que lo dé a ATPRA, con, digamos, una política mancomunada, que en eso tenemos que estar trabajando. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no? Muy interesante, Karim, realmente. No sé si está Víctor Curvino de Carlos Paz. Sí. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. María Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Hace unas pocas semanas tuvimos la oportunidad de conocernos un poquito más en profundidad, charlar y hablar sobre la situación de la ciudad y de la nuestra, de Villa Carlos Paz. Soy el defensor del pueblo de Villa Carlos Paz. Y la verdad que, bueno, agradezco tu generosidad y tu aporte. Cristina, Carlos y a cada uno de los defensores del pueblo y defensoras de nuestro país, bueno, gracias por la participación, por la oportunidad de poder dialogar con ustedes. La verdad que no sabía que iba a hablar, pero bueno, aprovecho la oportunidad. En Villa Carlos Paz tenemos muchos problemas con respecto al medio ambiente.
y uno de los problemas que tenemos recurrentes es nuestro principal recurso natural y turístico, que es el lago San Roque. Cuando nosotros iniciamos nuestra gestión hace poco más de 1 año y medio, pusimos en agenda ese tema y lanzamos un programa que se llama Hablemos de Cloacas, y tuvimos la oportunidad a través de la institución de invitar a todos los intendentes y jefes comunales de la región, de la cuenca, y la verdad que nos hemos llevado la gran sorpresa que el 99% de los municipios y comunas no tienen las obras de cloacas y ni siquiera lo tienen en su presupuesto plurianual. Imagínense que para sanear el lago San Roque creemos y estamos convencidos que lo principal que tenemos que hacer son estas obras indispensables para el desarrollo de la región. Solamente Villa Carlos Paz tiene el 60% de las obras. Ante esto, por supuesto, también convocamos a la comunidad regional del Valle de Punilla, donde participan 24 municipios y comunas, y tampoco lo tienen en su agenda. Sabemos que el recurso a veces es escaso, que son obras muy importantes, de un costo muy grande, pero bueno, desde la institución, si bien no tenemos competencia a nivel regional, solamente en Villa Carlos Paz, pero creemos y queremos defender nuestra ciudad, hemos propuesto, inclusive hablando con el gobierno de la provincia de Córdoba, que se generen políticas de Estado para que de una vez por todas se puedan canalizar estas obras y realmente terminar con este flagelo y potenciar el lago San Roque, que para nosotros es indispensable, no solamente para el turismo y para los vecinos, sino también porque proveemos agua a la ciudad de Córdoba y a diferentes municipios y comunas. Así que mi interés sería que entre todos, si hay alguna posibilidad, así como hablaban recién de generar algunos pedidos, algunas recomendaciones, alguna sugerencia, hacerlo desde acá a los diferentes municipios y comunas de la región del Valle de Punilla, al gobierno de la provincia, si bien ya se están haciendo algunas obras, como por ejemplo la planta de tratamiento de estos líquidos cloacales en Tanti y en San Antonio de Redondo, que son municipios y comunas cercanas a nuestra localidad Villa Carlos Paz, pero seguramente el compromiso debe ser de todos, porque si tenemos, digamos, estas plantas y después no tenemos la red interna, es imposible que podamos sanear nuestro principal recurso natural y turístico. Así que, en la medida que se pueda, si es posible, propongo que de acá pueda salir algo importante para ponerlo en agenda y para que sepan que es de público y de mucho interés, no solamente para Villa Carlos Paz y la región, sino para la Defensoría, para ATPRA y para cada uno de nosotros que defendemos los derechos de las localidades, de las ciudades y principalmente de los vecinos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, y un placer conocerte. Vamos a tomar nota, por supuesto. No sé si está Silvia Caprino. ¿No? Bueno, continuamos con Lionel, querido Lionel Suárez. Bueno, como decía, que me presentó, soy Lionel Suárez, defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero. Mucho nos une con la Defensoría del Pueblo de Tucumán, que tiene como génesis una actuación que viene desde el año 2010. 2010 fue un hito en la contaminación de nuestro embalse de Termas del Río Hondo. A partir de ese momento, y tomando muy en cuenta lo que en palabras lo puso al decir de que la Defensoría somos la primera caja de resonancia en las cuestiones ambientales, lo cierto es que en aquel momento todas las organizaciones ambientales acudieron a la Defensoría del Pueblo a precisamente intervenir en lo que fue, en palabras de una de las industriales que después fue demandada, la cloaca construida que era nuestro querido embalse de Termas del Río Hondo. A partir de una acción judicial que hiciera nuestra institución, un amparo ambiental constitucionalizado que está radicado desde aquel entonces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puso en cabeza, suspendiendo el trámite procesal, puso en cabeza de la Defensoría una medida inédita, que era que la acción judicial quedaba supeditada al informe que la Defensoría del Pueblo le diera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tratando, entiendo yo, de evitar
la Corte Suprema de volver sobre sus propios pasos en lo que había, o lo que terminó siendo lo que se conoce como Caso Mendoza, y crear un ente biprovincial o de características que excediera y que no produjera los resultados que la causa Mendoza lo viene señalando permanentemente. Es así que desde aquel entonces la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero realiza los monitoreos a todos los afluentes al embalse de Terma del Río Hondo todos los días del año. Ya el año pasado cumplimos los 10 años ininterrumpidos, incluso durante la pandemia se hicieron los monitoreos con permisos especiales gestionados con las autoridades de la vecina provincia de Tucumán para que dieran cuenta del estado de los cursos de aguas y también de la calidad del agua del embalse. Y esto para Santiago del Estero no solamente tiene que ver con la apuesta que hizo el gobierno provincial en esa ciudad, particularmente con toda la infraestructura que ha sido dotada para ponerla no solamente en el contexto nacional, sino regional, como centro de actividad recreativa, como difusiones de eventos culturales y deportivos, sino porque desde el embalse de Terma del Río Hondo está una de las plantas, toma agua, y una de las plantas de tratamiento más importantes para llevar el agua potable al interior de nuestra provincia. De allí la mayor predisposición que debemos tener como Defensoría del Pueblo en todas las actividades que realizamos para monitorear la calidad del agua que lleva a nuestro embalse. Lo cierto es que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que viene a dotar una nueva herramienta y avanzar sobre un control participativo, viene muy a referencia de lo que decía Cristina en su alocución inicial, de cómo la democracia participativa viene a llenar los huecos que la democracia representativa está dejando, y cómo las defensorías del pueblo se están arrogando, a fuerza de prueba y error también, esa mayor responsabilidad para con los representados, para con los pueblos y sobre todo los más vulnerables, que son los que acuden a nuestra institución. Más allá de eso, quiero ahondar en algunas otras cuestiones que tienen que ver con las actuaciones que tenemos con la ley de agroquímicos. Bueno, vamos a hacerlo más reducido. Ley de agroquímicos que está fuera una de las pioneras a nivel nacional, y es una ley del año 1996, previo a toda Ley General de Ambiente y Protección. Esta ley está siendo estudiada y ha sido la Defensoría del Pueblo también invitada en el proceso formativo para que el anteproyecto de ley que se presente tenga ya el visto de nuestra institución y nuestras críticas y las reservas, por supuesto. También viene a colación, permítanme hacer un párrafo de las últimas imágenes que se han difundido de Santiago del Estero, con un canal en el cual quedaran atrapadas algunas ejemplares de una especie de los osos meleros que quisieron atravesar ese curso de agua. Permítanme referir que ese Canal de la Patria, una obra que implica su trazado más de 170 kilómetros, ha sido una obra pensada para llevar agua al interior provincial, llevar agua a nuestros comprovincianos, que es el déficit principal que tiene nuestra provincia. Es posible, de hecho se ha detectado la falla o que adolecen de algunas salidas a los animales que queden atrapadas, pero en el contexto en el cual fue creado, diseñado y ejecutado esa obra, estaba otra era la hipótesis de trabajo y otra era la hipótesis a contemplar, que era precisamente llegar a los hogares de nuestros comprovincianos en el interior provincial y precisamente llevar con el acceso al agua potable la dignidad que eso significa y que no tengan que trasladarse en sulquis a buscar el agua, sino que llegue a sus hogares. Seguramente que esa obra va a ser
modificada en lo que tiene que ver con su diseño, pero es una obra monumental para la provincia de Santiago del Estero, que ha impactado en 4 departamentos, los departamentos más grandes de la provincia, y que implica el acceso al agua potable a nuestros comprovincianos. Decir que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero viene ejecutando tareas de control también en distintas empresas locales, porque es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno, como nos toca con la vecina provincia de Tucumán, pero sí es cierto que actuamos y de hecho hemos logrado, a partir de las actuaciones nuestras, el cierre de un frigorífico que enviaba sus desechos al propio Río Dulce. Hemos participado en el cierre, lamentablemente digo, para Santiago del Estero, porque eso implica familias que quedan sin fuente de trabajo, pero lo cierto es que los industriales hacen poco o nada por reconvertir la actividad. La suspensión de actividades de un silo que concentraba soja precisamente sin tratamiento, o las algodoneras que están procesando las fibras y no tienen ninguna contención respecto del polvillo que esto genera. Es decir, hay un sinnúmero de actuaciones reactivas, tomo tus palabras, y estamos dejando de tener cierta presencia en la prevención, pero ha sido una bocanada de aire fresco el hecho de que nos haya participado la Secretaría de Ambiente en la redacción de la nueva ley de Santiago del Estero para discutir sus términos, sobre todo en lo que es la aplicación de agroquímicos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Leonel. Gabriel Sabino. Hola a todos y todos. Gracias María Rosa, Carlos, Cristina. Yo voy a plantear 2 temitas solo por el tiempo, que son 2 temas que nosotros de la provincia de Santa Fe venimos hace años abordando. No me voy a meter con la ley de humedales. Con 2 temas que creo que es común a todos. Un tema que tiene que ver con la legionela. Para muchos desconocido, pero es una bacteria que influye en todo lo que sea aguas estancadas y en todos los grupos de refrigeración, shopping, hospitales. Y en Argentina, en la provincia de Santa Fe no se controla, y en Argentina tampoco hay normativa. Y es, no sé si hay médicos presentes, que es conocido para los médicos la bacteria. Bien. Es una de las cuestiones que se tiene que poner en agenda. Nosotros, creo yo, tanto del hilo, porque es a nivel latinoamericano, tanto ADPRA, porque es a nivel local, es un tema que hablamos de medio ambiente, hablamos de enfermedad, pasamos el COVID y hoy tenemos un pico, brote de neumonía. Y justamente la legionela da neumonía típica, o sea, y severa. Sí, es la fiebre del legionario. Digo, me corregirán, no soy médico, pero es conocida con eso. Digo, y tiene que ver con la falta de control que hacen los estados, sea local, sea provincial, en el control justamente y en el mantenimiento de esos lugares. Casi siempre las iniciativas son privadas, pero lamentablemente influye en todo. Por eso digo, pongo este tema en agenda para aquellos o aquellas que quieran involucrarse, poner a disposición todos los estudios, todos los trabajos y toda la relación que podamos hacer en conjunto, porque cuanto más seamos, más sumamos y más fuerza tenemos para ponerlo en agenda. Y otro tema que tiene que ver con el espacio común a todos, que es otro tema tal vez desconocido, pero lo quiero poner en agenda, que es la utilización de urea automotriz. Ustedes saben que los motores diésel de lo que quieran, camiones, barcos, trenes, bueno, trenes ahora no, cosechadoras, tractores, tienen que utilizar urea automotriz. Y no se utiliza porque tampoco se controlan. Cuando se hace el control vehicular, que es obligatorio, le ponen agua común. ¿Y qué pasa? Una de las cuestiones que tiene la urea automotriz, que contamina 70 veces, o sea, la falta de uso de la urea automotriz contamina 70 veces más en pocos kilómetros. Digo, son temas que
parecen complicados. Es más, nosotros tenemos la fábrica John Deere en la provincia de Santa Fe y uno se analiza todos la producción de maquinarias que va al exterior, está todo regulado con Euro 5 y Euro 4, que tiene que ver con la utilización de Euro automotriz. Sin embargo, en las expos agrarias, todas las maquinarias que ingresan a la Argentina vienen chipeadas. O sea, uno entra en Mercado Libre y te venden el chipeo para evadir todos estos controles. Digo, nosotros venimos hace años que venimos trabajando y peleando con ese tema. Un tema que, aunque parezca un tema muy complicado, es un tema muy simple y lo único que falta es el control del Estado. El control del Estado, el control de todas las agencias que tienen que hacer los controles vehiculares. Y es un tema que, por eso, como hablamos recién, tema de medio ambiente, creo que todas las defensorías tenemos muchos, son temas comunes. Por eso no quería entrar tampoco en el tema de humedales y esas cuestiones, que es un tema que ahora en el verano va a afectar por la bajante del río nuevamente y con las quemas, que no solamente la ley de humedales es eso, por eso es un tema para discutirlo y discutirlo mucho, y lo hemos hablado siempre. Digo, estos dos temitas, para no ocupar más, lo pongo a disposición de aquellos interesados. Lo que hacemos es ofrecerles los equipos técnicos para que empezar a interactuar y ver qué legislación se cambia. Nosotros ya tuvimos reuniones a nivel nacional con los involucrados. La idea es sumar voluntades para empezar a trabajar en estos temas que sí marcan el futuro. Digo, porque uno, cuando no se controla, no tenemos el tema de la legionela, no lo tenemos porque no se controla. El día que se controle, vamos a ver que todos los lugares que tengan servicio de refrigeración van a tener legionela. Así que esto solo quiero decir y nada más. Para ir ya cerrando por razones de tiempo, nos quedaría Marcela Farroni, de La Plata. Sí. El micrófono, por favor, Marce, por la transmisión. Necesitamos en nuestras ciudades o en nuestras provincias forestación, forestación y más forestación. Coincido 100% con esto, pero digo, ¿cómo es la poda de cada ciudad, de cada municipio en nuestro país? Entonces, digo, es como una contradicción, ¿no? Porque hay que plantar, hay que exigirle al intendente que plante y que plante y que plante con un programa, como dice Fernando, coincido 100%. Pero después llega el periodo de poda y aparece un señor, un depredador, porque la verdad, por lo menos en las regiones donde yo vivo, yo soy provincia de Buenos Aires, soy de La Plata, soy ciudad capital, una ciudad arbolada divina, pensada de esa manera. Y vos salís el día que empiezan las podas y de golpe ves que los árboles se quedan sin sus brazos y están totalmente dañados. Y eso pasa en un montón de ciudades. Nosotros tenemos un amparo puesto al municipio de La Plata, el cual no fue nuestro, por supuesto, sino fueron de distintas ONG ambientalistas. Bueno, eso lleva también un montón de situaciones muy complicadas, porque no se pudo hacer la poda, el árbol crece, el vecino se complica porque la rama se le mete en la casa o le tapa el techo. Entonces nos acercamos a la facultad nosotros para poder trabajar en la Universidad Nacional de La Plata y ellos nos planteaban que es una situación que ven permanentemente en todo el país. Entonces, bueno, yo lo quiero dejar como algo para charlar, algo como para tener en cuenta. No sé de qué manera podemos trabajar con las intendencias este tema, pero lo cierto es que si pedimos árboles, muy bien, pero que después cuando haya que cortarlos, podarlos, armarlos, bueno, que vaya alguien que sepa, que haya alguien que no lo corte, no lo aniquile, no lo lastime, porque esos árboles después no van a crecer bien. Entonces, bueno, me parece que creo que tendríamos que hacer un trabajo en conjunto, porque me parece que esto pasa en todas las ciudades del país, ¿no? Habrá alguna mucho más prolija, por supuesto. Y otro segundo tema, que es muy chiquito, nosotras tenemos en nuestra ciudad mucho problema de ruido, mucho. No es solamente la contaminación de las aguas, que también tenemos contaminación con los barrios cerrados, los barrios abiertos que terminan siendo cerrados y que hemos tenido ciertos problemas con arroyos. Nosotros tenemos muchos arroyos en nuestra ciudad, que casi todos terminan en el Río de la Plata, y hemos tenido contaminaciones severísimas
porque estos barrios han tirado todas sus materias fecales a los arroyos. Entonces, eso llevó a una contaminación tremenda. Creo que también hay que controlar el tema no solamente de la forestación y de qué pasa, ese impacto que tienen los barrios, que las urbanizaciones, estoy de acuerdo, hay que crecer, hay que hacer urbanizaciones, uno no está en contra de ningún crecimiento de la ciudad, pero creo que debemos ser mucho más duros nosotros con nuestros intendentes y también con nuestras provincias, ¿no? Los que son provinciales, porque son negocios fabulosos, me encanta, nadie le va a pisar los callos a nadie y no me interesa tampoco esa situación, pero creo que en el medio hay vecinos, en el medio hay gente, hay personas que se merecen también vivir de la misma manera que viven adentro de estos famosos guetos. Y el otro tema que nosotros tenemos, que es muy serio, es el ruido. Nosotros tenemos una ciudad muy ruidosa, extremadamente ruidosa. Desde el tema de los bares, de que los vecinos no duermen directamente, los transportes que son ruidosos. Bueno, las ciudades se han vuelto ruidosas. Creo que las ciudades no son silenciosas. Las ciudades han crecido de tal manera, tenemos mucha población, esa población lleva a tener más medios de locomoción, hay más autos, hay más motos, hay más de todo. Y no se hace un cálculo del ruido que genera ese crecimiento, ¿tá? Y esa contaminación sonora. Nosotras nos acercamos, como no sabemos nada de lo que era de ruidos, nos acercamos al CONICET y a hablar con la SIC. La SIC es el Centro de Investigación Científica de la provincia de Buenos Aires. Y nos llamó poderosamente la atención, nos encontramos con proyectos interesantísimos sobre contaminación sonora presentados en el Congreso Nacional, que va de la Cámara de Diputados a la Cámara del Senado, de la Cámara del Senado a la Cámara de Diputados, boom, se venció, abajo, vuelve otra vez al CONICET, hay que modificar y Yo digo, si ustedes quieren, si a ustedes les interesa, si te parece prudente, podríamos acercar este proyecto de estos científicos que están trabajando de una manera increíble hace años con el tema ruido, te lo podría acercar y ver de qué manera podemos colaborar con el Congreso, con ellos, en el Congreso Nacional, para ver si podíamos meter la ley, ¿no?, de contaminación sonora, que tan poco se habla, pero también es un tema importantísimo para tener en cuenta. Bueno, como soy una colada en este tema, les agradezco a todos que me hayan permitido hablar y bueno, nada, gracias. Jugarme una responsabilidad que no me corresponde, pero la verdad que el tema me moviliza y mucho, así que todos aquellos que quieran compartir buenas prácticas podemos poner un correo a disposición, por ejemplo, temas podas, tema lo que planteó Gaby, todo, cada uno, porque me parece que lo rico de acá es con tener experiencias prácticas, concretas, y que de acuerdo a nuestros territorios después lo podamos tomar y trabajar. Sí, claro, sí, al grupo de ADPRA. Y para ir cerrando, no sé si volvió Pablo, Luis, si nos querés compartir, por favor, brevemente. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente lo primero agradecer a las defensoras y defensores que he escuchado sus exposiciones y además hablo concretamente de un proyecto que afortunadamente después de 30 años está avanzando, estoy hablando de Chile, y que siempre hemos tenido el apoyo de muchas de las personas que están aquí, de Carlos, Alejandro, Ismael, en fin, etc. Primero, agradecer. Y segundo, al escuchar las exposiciones, no estamos tan lejos de lo que frente al medio ambiente estamos viviendo en nuestro país. Y debo de decirle que los temas de contaminación de industrias petroleras, refinerías de cobre, en fin, etcétera, contaminación en los puertos, contaminación en el extremo sur, ¿no es cierto?, por los cultivos de salmón, y seguimos con las contaminaciones que hemos trabajado, en fin, con las organizaciones,
con el Consejo General de Cacique Huilliche, en la isla de Chiloé, donde aparente que a ustedes también les toca vivir, si no, esto no es nada nuevo, de que aparece de que la contaminación ahí es de la marea roja. Y no es la marea roja, es simplemente el cultivo de salmón que hacen que los bichitos, los pescaditos crezcan rápido en poco tiempo y le hacen unas vitaminas contaminantes que destruyen totalmente el fondo marino y las algas. Pero para todos los efectos externos son simplemente la marea roja. Obviamente que la industria salmonera, tal como en Noruega cada 4 años se puede cultivar, en Chile esa misma industria. En Chile las cultivan año a año, por eso tienen que alimentar a los salmones. En los puertos, Puchuncaví, puertos totalmente contaminados, pero la presión de la refinería y las grandes industrias hace que sí, que no. Y lo otro es que hay varias disposiciones en el derecho internacional sobre medio ambiente, varias. Sin embargo, es extraño que se invoquen, y si no se invoca, hay una nueva argumentación para verlo desde otra mirada y sigue dilatándose. Hace poco me tocó participar en la CEPAL y obviamente el diagnóstico es un poco, por eso lo escuchaba con tanta atención a cada uno de ustedes, es lo mismo. Es decir, el tema que hoy día en nuestro país está muy tenso con el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, en la Araucanía. ¿Y cuál es el tema de fondo? La deforestación de los bosques. Y las grandes industrias no son nacionales, son de Europa. Entonces, ¿qué quiero con esto decir? Gracias al ejemplo de ustedes y a la cercanía y al trabajo que hemos recibido y el apoyo efectivamente de la Defensoría Argentina y del Hilo, obviamente podemos seguir caminando, pero este es un tema mayor, es un tema de intereses. Hablamos de la contaminación, hablamos con mucha tristeza de que viene esto, y perdón, los sujetos activos que generan esto, eluden, y ahí vienen las discusiones de que el tratado no, pero es que tiene otro alcance, y ahí vamos en un positivismo jurídico mañoso, engañoso, que en definitiva permite dilatar. Muchos de los testimonios que ustedes, que la Corte Suprema, que los gobiernos, que la interpretación, en fin, y seguimos. Y por lo tanto, lo que nunca hay que esperar es la esperanza y el esfuerzo de seguir caminando en eso. Por lo tanto, primero es mi agradecimiento. Segundo, comparto plenamente la proposición que hizo Ismael Rins. Yo creo que esos son los senderos. Y lo más importante es decir que en Brasil, efectivamente, también, ¿cuánto del bosque de la Amazonía va quedando? El 68%. Ya ha sido talado más del 30%. Y es el oxígeno. Es el oxígeno, todos lo sabemos. Y sin embargo, se sigue talando, nadie toca eso, y son muchos los pueblos originarios de la Amazonía que efectivamente han muerto precisamente por esas forestales internacionales, porque ellos se oponen efectivamente a la destrucción de sus bosques, ¿no es cierto?, y los talan. Y es por eso, solamente para compartir muy breve, nunca olvidar lo que Pedro Casaldáliga, además de ser un misionero catalán que estuvo toda la vida, desde siempre, trabajando en la Amazonía en defensa de los pueblos originarios y de los bosques, Pedro Casaldáliga, ¿no es cierto?, que murió hace más de un año, además era poeta. Y fíjense que en un breve poema
de 3 líneas dice: de lejos, todas las montañas son azules, de cerca, todas las personas son humanas. Muchas gracias. Muy interesante estas reflexiones, Luis, porque creo que nos sigue movilizando, más todos los aportes de los compañeros y compañeras. Interesante que esto lo podamos poner en valor. Simplemente hemos respetado el tiempo, hemos sido bastante cautos con el tiempo y prudentes. ¿Por qué lo importante? A ver, nos ayuda mucho las ventanas de financiamiento en temas socioambientales, en temas climáticos, es algo activo y es una oportunidad para que también nosotros, unando fuerzas y fusionando en temas, podamos aspirar a algo más. Y también no olvidar que ya desde 2017-2019 los derechos humanos y los derechos ambientales están ligados de la mano, lo dice la CIDH, lo ha establecido Escazú, derechos humanos, derechos del ambiente, protección a aquellas personas que luchan por el ambiente en sus territorios, que es también el acuerdo de Escazú, que es otra bala de plata que tenemos para utilizarlo. Así que muchísimas gracias realmente a todos y todas y bueno, a seguir trabajando en esta agenda que es bastante rica. Un fuerte abrazo.